el campo magnético inducido es también mucho menor, pero suma, ¿de acuerdo? De todas maneras suma. No será mucho, pero suma, ¿verdad? También me dijo usted que de esos tres campos magnéticos, uno de ellos es el mayor. ¿Cuál me dijo usted que es el mayor? ¿H1, H2 o H3? ¿Se acuerda? Sí, profesor, era H1 porque está más cerca. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque está más cerca al conductor. ¿No es cierto? Es lo que usted me dijo. Y por supuesto la deducción es correcta. Esta distancia verde es mucho menor que las otras distancias. ¿Eh? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la magnitud, las tres corrientes son iguales, ¿verdad? Solo que están desfasados, ¿no es cierto? 120 grados. Por lo tanto, aquí manda la distancia. Cuanto más cerca está el conductor del punto de medición del campo magnético, entonces en ese punto el campo magnético es mayor para el conductor más cercano, ¿verdad? Bien, por otra parte, bueno, bien, mire fe, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. 12 entre 3, 4. 4 ternas, ¿no? Sí, cuatro ternas, profesor. Claro, 4 ternas, ¿no? Ya se imaginará cómo puede ser el campo magnético debajo de esa torre. ¿Eh? O sea, el problema es el campo magnético. Pero como usted sabe, el problema es que hay que medir a 1 metro del suelo. Voy a cambiar de color porque no se ve, ¿no? A 1 metro del suelo, a 1 metro del suelo, voy a exagerar, solo para verlo. A 1 metro del suelo, ¿por qué? Porque usted camina allí, pues, ¿no? ¿Sí? Ese metro del suelo pasa por su cuerpo. A 1 metro del suelo hay que medir el campo magnético hasta los extremos de la franja de servidumbre. ¿Cuántos metros me dijo usted que es en 220 kilovoltios la faja de servidumbre? Es 25 metros, profesor. Correcto. 12,5 cada lado. Entonces, exacto. Dentro de esos 25 metros, dentro de esos 25 metros, en uno de estos puntos, en uno de estos puntos, el campo es máximo. En uno de estos puntos, el campo es máximo. O sea, vamos a graficar entonces el campo magnético y determinar dónde, en qué ubicación está el campo magnético máximo. ¿Eh? Dentro de la faja de servidumbre se mide el campo magnético. Esto, por ejemplo, es obligación de Osinermin. Muy bien, sea las corrientes, ahí están las corrientes, ahí están las tres corrientes, de tres fases nada más, ¿no? Puede ser expresado en forma sinusoidal o en forma fasorial. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular las componentes de cada fasor, las componentes horizontales y también las componentes verticales, ¿no es cierto? Y con eso ya tenemos la componente total horizontal y la componente total vertical. Y listo, y hacemos la composición. Ese es el método que vamos a emplear. ¿Cómo se mide la intensidad total del campo magnético? En amperes por metro. La intensidad del campo magnético en amperes por metro. Y lo vamos a representar como H. ¿Sí? Si lo multiplicamos por mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, entonces me va a salir en microteslas. ¿De acuerdo? En microteslas. ¿De acuerdo? Que viene a ser la densidad de campo magnético. La representación puede ser en H o puede ser en densidad. ¿De acuerdo? Densidad de campo magnético. Medido en microteslas. ¿De acuerdo? Ahora, en algún punto de la franja de servidumbre existe el máximo. Para los americanos,
Para los americanos, o sea, en Estados Unidos, el máximo es 10 microteslas o 100 miligauss. Entonces, todas las líneas de transmisión que se diseñen en los Estados Unidos, hay que hacer un cálculo preliminar teórico durante el proceso de diseño, y ese campo magnético no puede sobrepasar dentro de la faja de servidumbre los 10 microteslas o 100 miligauss. No puede sobrepasar. Si sobrepasara, entonces tenemos que modificar el diseño. Usted tiene que modificar el diseño. Como buen ingeniero electricista, usted tendrá que proponerme cómo es que debo modificar el diseño para que el campo magnético no sobrepase el límite. Ese campo magnético se mide, no se olvide, a 1 metro del suelo. Muy bien. En el Perú, el Código Nacional de Electricidad de Utilización nos dice cuáles son los valores. ¿Eh? Nos dice cuáles son los valores. Usted ha visto que en Estados Unidos el límite es 10 microteslas. ¿No? Usted lo está mirando. Pero en forma increíble, en microteslas en el Perú es 83. Me falta conversar pues con el director de normas del Ministerio de Energía y Minas, porque esto de verdad hay que revisarlo. No puede ser que sea tanto. Después vamos a entrar al campo eléctrico. Pero este es el límite en el Perú, ¿puede usted verlo? Y usted ve los dos, ¿no? Uno poblacional y uno ocupacional. Claro, si usted mide el campo magnético más arriba, o sea, más arriba de 1 metro del suelo, ¿no es cierto? Si usted mide el campo magnético más arriba, entonces el campo magnético es más intenso. ¿No ve que está más cerca de los conductores? Y el trabajador sube a la torre. ¿Sí? O sea, el trabajador trepa la torre. Quiere decir que el trabajador cuando trepa la torre, ¿verdad? Cuando trepa la torre, está siendo sometido a mayor campo magnético. Las normas dicen que entonces hay 2 campos. Uno para la población dentro de la faja de servidumbre y a 1 metro del suelo, y otro ocupacional. Como es lógico, ¿verdad? Muy bien. Hay que leer, ¿eh? Por ejemplo, mire esa línea. Cada terna que transporta 200 MVA. Muy bien. Vamos a calcular el campo magnético a 1 metro del suelo y al borde de la faja de servidumbre. A 1 metro del suelo y al borde de la faja de servidumbre. Y vamos a calcular el campo magnético a 1 metro del suelo en el centro de la faja de servidumbre, o sea, en el centro de la torre, aquí. ¿Ven? Vamos a medir puntualmente el campo magnético en el extremo de la faja de servidumbre y en el centro de la torre. Calculo la corriente, no hay problema, ¿no es cierto? Esta línea es de 230 kilovoltios. Ahí está, 502 amperios. Ahora mido las distancias, porque necesito las distancias al punto de medición, ¿sí o no? De cada conductor, ahí está, conductor rojo, conductor verde y conductor morado. Ahí están las 3 distancias. Luego calculo las otras 3 distancias del conductor rojo, verde y morado, pero de la terna derecha. Necesito estas distancias, pues, ¿no es cierto? Porque eso hay que ponerlo en el denominador. Allí hay que ponerlo, ¿verdad? Por ejemplo, para el conductor A, rojo, ¿no? Se pone la corriente
que si se acuerda usted, la corriente estaba a 0 grados. Y su distancia roja, 40 metros, o 40.84. Como es 0, el ángulo es 0, entonces solamente tiene componente horizontal, no tiene componente vertical. Listo. Lo mismo hago con B, con el conductor B, las tres componentes, perdón, para los otros conductores, las componentes X e Y, del conductor B y las componentes, ¿no es cierto?, X e Y del conductor C. Lo mismo hago con la terna derecha. Calculo nuevamente la intensidad de campo magnético para las otras tres, que es corriente entre el radio. Punto. No hay nada más que hacer. Y por lo tanto, así de simple, hago la sumatoria de todos los campos horizontales y la sumatoria de todos los campos verticales. Hago la composición, la pitagórica, y me sale el valor en amperios por metro. Ahí está. Y si lo multiplicas por mu sub 0, te sale pues en miligauss, ¿no? Aquí tengo un pequeño error, ¿no? Yo les dije que cuando multiplica usted por mu sub 0 salía en microtesla, ¿se acuerda? ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya? ¡Listo! Miligauss. Entonces tengo un error. Digamos, densidad del campo magnético, 84. O sea que es 84, aquí es 18, ¿no? Ya. En el centro, usted hace lo mismo. Usted calcula de la misma manera. Y esa densidad, que salió 84, evidentemente, en el extremo de la faja de servidumbre, ha salido 18. En el centro ha salido 84. Pero por ningún motivo debería pasar de 100. Ojo, miligauss, ¿ya? Eso lo voy a confirmar, pero es así. Muy bien, ya está. Entonces podemos, este mismo problema, me he permitido meterlo al MATLAB. En realidad, ¿no? Puedo meter cualquier estructura, ¿no? Cualquiera, absoluto, ¿no? No hay problema. Valores típicos. Por ejemplo, en 500 kilovoltios, 81 miligauss, hasta 10 metros. En cambio, a 69 kilovoltios, 18. Y a medida que te alejas, ya tiende a bajar muchísimo, ¿no? Ya en 69 kilovoltios prácticamente es 0. Así que ahora podemos calcular cualquiera, ¿no? Y graficarlo. O sea, puedo graficar punto por punto, punto a punto, a 1 metro del suelo. Es necesario tomar en cuenta lo siguiente. El azul es para el campo magnético generado para una línea aérea. Siempre el campo magnético en las líneas aéreas es mucho mayor que el campo magnético generado por los cables. Cables, Cables que van por debajo. Y el verde es la curva para líneas en gas. Gas, ¿no? Insulation lines, ¿no? Líneas aisladas en gas, que es más o menos así. Este es el conductor vivo, ¿no? Lo que va al centro es el conductor vivo. Estos son soportes aislantes. Cerámica, por ejemplo, soporte aislante. Y esto una cubierta de aluminio. ¿Ya? Cubierta de aluminio. Ahora sí, llénale de gas a este tubo. Y tú, sin ningún problema, puedes agarrar. Sin ningún problema.
No pasa nada. Sin ningún problema. Estas son las líneas del futuro. El problema de estas líneas es que es caro porque la cubierta es de aluminio. ¿Eh? Pero estas líneas van enterradas en general. Esto no es aéreo, ¿no? Va enterrado. Entonces, pero a medida que el proceso de constructivo, sobre todo de los materiales, cueste más barato, estas líneas debieran ser el futuro. ¿No? Así son. Bien. Mire cómo es el campo magnético en la casa. Usted ha visto en Lima que hay domicilios prácticamente están debajo de la línea de transmisión, ¿verdad? Es que resulta que esas líneas son antiguas, pues. La ley de concesiones eléctricas y su reglamento se ha dado recién en los últimos 25 o 30 años. Pero hay líneas que tienen más de 30 años, ¿no? Y no existía, digamos, un reglamento que norme la construcción, sobre todo la medición y la limitación de la generación del campo magnético de las líneas de transmisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunos niveles de referencia, 5 para líneas de 400 kilovoltios. Pero no olvide, ¿no? Es 400 kilovoltios, está bien. Pero lo que manda es la corriente. Lo que manda es la corriente. Muy bien. Típicas formas de onda. El campo magnético a 1 metro del suelo debiera medirse en el centro del vano, en lo posible, ¿de acuerdo? Si uno quiere fiscalizar, esta es la curva del campo magnético, ¿no? No necesariamente es así, depende cómo son las fases, depende cómo está la disposición de fases, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la línea fuera así, bandera, línea, longitud de la ménsula, 5 metros, 5. Faja de servidumbre, desde acá hasta acá. ¿Dónde está el máximo de la curva de campo magnético? A 5 metros del centro, justo debajito de los conductores. A 5 metros. Digamos, a 1 metro del suelo. Por acá puede estar el máximo. ¿Se da cuenta? Probablemente entonces la curva podría ser así. ¿Sí? Asimétrica. Entonces depende, pues, ¿no? Ahí están perfectamente alineados y evidentemente el campo magnético generado por un conductor es este de acá, el campo magnético generado por el otro es este de acá, y el campo magnético generado por el otro está así. Por eso es que es mayor, pues, en ese punto. ¿Sí? Solo que el campo magnético es tangencial, no se olvide. ¿No es cierto? No es así como lo he dibujado, es tangencial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el radio del conductor inferior, la circunferencia pasa por acá. ¿No es cierto? Entonces el campo magnético real es este de acá, tangencial. ¿Sí? No olvide eso, ¿no? Bien, entonces ¿yo qué he hecho? Bueno, pues metido a un MATLAB, ¿no? Esas estructuras las he metido pues a un MATLAB y bueno, pues he hecho mi programita con el ánimo de, digamos, de mostrar mejor las cosas, ¿no? Sea una línea en triángulo, alternativa 3, en triángulo, tensión 138 kilovoltios, factor de potencia 0,85, demanda 60 MVA,
Entonces, con esta demanda, más el factor de potencia, ya tengo la corriente, más la tensión, ya tengo la corriente. Y una corriente a 0 grados, otra a 120 y otra a menos 240, ¿verdad? La corriente que debe pasar por el conductor nunca debe sobrepasar su ampacity. Nunca, eso hay que controlar. Vamos a graficar hasta 10 metros al suelo. Voy a trazar la curva vamos a trazar la curva a nivel del suelo, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, así, ¿no? Ah, no, creo de 1 a 10, de 1 a 10. Muy bien. Y grafico, pues, ¿no? 1 punto por punto, o sea, calculo un montón de veces, ¿no es cierto?, a lo largo de la faja de servidumbre. Esa es la estructura. Estamos más o menos a 4,5 metros. O sea, es una estructura flat, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es una estructura flat. La altura de los conductores está a 15, a 25 y más allá a 35, digamos, ¿no? Y a más o menos 4,5 metros del eje. Esto es una estructura, pues, ¿no? Muy bien. Ahí está la estructura. Muy bien. Pero ahora falta la curva. Ahí está la curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces de 0. En el terreno, en el suelo, a 1, a 2, a 3, a 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros y 10 metros. Desde 0. Entonces, a 1 metro del suelo, el límite es 10 microteslas. Ojo con eso. 10 microteslas, yo le tomo en microteslas. 10 microteslas. Entonces, en ningún caso, así esté, ¿no? Así estemos a 10 metros sobre el suelo, este es el límite. ¿Eh? Que estamos hablando alrededor de 8 puntos y pico, ¿no? El límite. Pero a 1 metro del suelo, estamos hablando de más o menos de este punto, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos hablando a 1 metro del suelo? A 1 metro del suelo estamos hablando de 5.35. ¿Se da cuenta? Es para esta línea, por supuesto, en particular. Es evidente que si a esta misma línea, en 138 kilovoltios, ¿no?, la demanda no es 60, sino 90 MVA, evidentemente recalcules la corriente es mayor. Y si la corriente es mayor, entonces el campo magnético es mayor. ¿Verdad? Para la misma línea le hemos aumentado, ¿no? Le hemos aumentado la demanda de 60 a 90. Entonces, a 1 metro no hay problema. A 1 metro del suelo aumentó, pero estamos en 8. El problema es que si el trabajador sube a la torre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, si el trabajador sube a 6 metros, está siendo expuesto más o menos a 10.47. O sea que si estuviera pues a 10 metros, entonces la cosa ya es 13, por encima de 10, ¿verdad? Ahora, y esto es en la estructura tipo bandera. Más o menos estamos a 5 metros, si se acuerda, ¿ve? 4 metros 50, XX. A 5 metros, digamos, está el máximo. Ahora, ¿cómo sería la distribución si para los mismos conductores, 138 kilovoltios, pero en flat? Alternativa 2, ¿no? Yo he puesto para 3 alternativas, ¿no? Flat. Entonces, si es flat, o sea, los 3 conductores están a la misma altura, separados por supuesto una distancia. ¿Cuánto es esa distancia?
Estamos hablando de 0 hasta 4,5 metros. ¿Se da cuenta? 4,5 metros. Entonces, pero ahora es flat. Ahora es flat. Entonces, ¿cómo es la disposición en ese caso particular? Como era de esperarse. ¿Eh? Ya no hay un máximo. Eso depende, pues. Pero en cualquier caso, no sobrepasa el límite de 10. Por supuesto, insisto, alternativa 2, flat. Si la demanda fuera no 90, sino 100, solo por ver la diferencia nada más. Entonces, volvemos a graficar, para la misma estructura, solo que hemos incrementado la demanda, y ahí está, ningún problema. Ningún problema. Quiere decir, desde el punto de vista del campo magnético generado, desde el punto de vista del campo magnético generado, solo desde ese punto de vista, vamos a ponerlo más claro, desde el punto de vista del campo magnético generado, ¿cuál de las dos estructuras cadenas, cadena, cadena? Desde el punto de vista del campo magnético, ¿cuál de estas dos estructuras es más crítica? ¿Que genera mayor campo magnético? La primera, profesor, la bandera. Sin duda, sin duda, sin duda. La alternativa 1 genera mayor nivel, intensidad de campo magnético dentro de la franja de servidumbre, prácticamente se puede decir debajo exactamente de las cadenas de eslabones y a 1 metro del suelo. En cambio, para este tipo de estructura de la derecha, ¿no es cierto?, la forma del campo magnético es la que usted ve. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un triangular? ¿No? En un triangular, ¿no? O sea, disposición triangular de fases. Entonces, en ese caso particular, estamos hablando de aproximadamente 6,5 metros desde el centro, ¿no es cierto?, la posición triangular de las estructuras. Y en ese caso, ¿ve?, tiene que haber asimetría. ¿De acuerdo? Si una línea de transmisión está alimentando a una carga, ¿de acuerdo? Una línea de transmisión está alimentando a una carga. Se supone que al final hay un transformador de potencia. La línea de transmisión es en 220 kilovoltios. ¿De acuerdo? Entonces, si esta línea está generando elevadas pérdidas por efecto corona, entonces yo tengo la posibilidad de bajar esta tensión a 138 kilovoltios. ¿Qué logro desde el punto de vista de corona? ¿Qué logro yo bajando la tensión? ¿Qué logro? Reducir las pérdidas de corona, profesor. ¿Perdón? Bajar las pérdidas de corona. Con las justas te escucho. Pero creo que dices, disminuyen las pérdidas corona o desaparecen, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí. Correcto. Desaparece, pues. ¿Cuáles son los daños colaterales? Que aumentará la corriente, profesor. Y por lo tanto, Aumentará el campo magnético.
Aumenta el campo magnético. Además, ¿qué? Piensa completo. Todos los daños colaterales. El ampacity, profesor, también. Mayores pérdidas. Podría sobrepasar el ampacity del conductor. Correcto, porque le estás exigiendo mayor corriente. También hablaste algo más, por favor. ¿Me dijiste? El último. Repítelo, por favor. Las mayores pérdidas. Mayores pérdidas. ¿En cuánto crecen las pérdidas? ¿Ah? ¿En cuánto crecen las pérdidas? ¿En cuánto? ¿Cuántas veces? Creo que eran 2.5 veces. A ver, Mario, ayúdame. 220 entre 138. 1.6, profesor. 1.6. Ahora elévalo al cuadrado, por favor. 2.54. Correcto. O sea, tu respuesta era correcta. Las pérdidas más que se duplican. No me digas que no sabes lo que estoy haciendo. ¿Eh? Para los que no me han respondido, no me digas que no sabes qué es lo que estoy haciendo. Ya somos ingenieros prácticamente. Estamos en los últimos años de nuestra carrera. ¿Habría problemas con el aislamiento? ¿Debo cambiar las cadenas de aisladores? Porque es una línea que está operando. ¿Debo cambiar las cadenas de aisladores? Estarían... ¿Debo cambiar la cadena de aisladores o no? No, no hace falta. Pero No es están necesario. haciendo... No es necesario. Sí, Pero sí hay que chequear el ampacity. ¿Sí o no? eso sí. Claro. Tienes que chequearme el ampacity, por Dios. Porque la corriente nueva, que es mayor, puede sobrepasar el límite térmico del conductor. Ahora ya sabes calcular la corriente por límite térmico de un conductor. ¿Se da cuenta? Muy bien. Ya lo sabe. En esa misma línea, campo eléctrico. Esta nota de la Universidad Tecnológica de Pereira es muy buena. De ahí he sacado lo que le voy a mostrar, ¿ya? Es un poco más. Por supuesto, yo le agrego algunas cosas, ¿no? Para darle mayor énfasis a algunas cosas, ¿no? No se olvide, el campo eléctrico es el rojo y el campo magnético es el azul. Van por planos mutuamente perpendiculares, ¿verdad? Pero avanzan en la misma dirección, ¿sí? Muy bien. A ver. Ahí está la carga, ahí está el conductor. Si yo quiero medir el campo magnético, perdón, eléctrico, en un punto como este, entonces, en ese punto, el campo eléctrico es este valor en rojo. ¿Sí? Y es generado por la carga. Quiere decir que en este punto también el campo eléctrico es el mismo. Por eso se llama superficie gaussiana. Ahora el campo eléctrico depende de la carga, no de la corriente exactamente, sino de la carga. ¿No? ¿Sí o no? ¿Y se acuerda usted? ¿Se acuerda usted
¿Qué cosa es la matriz de capacitancias por la matriz de tensiones? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el producto de la matriz de capacitancias? La carga. Las cargas. La matriz de cargas, que es una matriz columna. Y la matriz capacitancias, muy bien, la matriz capacitancias es la inversa de la matriz... La matriz P, profesor. ¿Perdón? ¿De la matriz? El P. Correcto, correcto. La matriz de potenciales. Y la matriz de potenciales está en función a las distancias entre conductores y a las distancias a sus imágenes. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, sí, muy bien. Si no estás aprendiendo, por Dios, no te me quedes. Si no, no vas a ser un buen ingeniero, ¿no es cierto?, de alta tensión. O sea, en este momento, tú sí me puedes calcular la matriz de cargas. Y está en el procedimiento anterior que hemos realizado. Para cuando calculábamos corona, solo que, ¿no es cierto?, calculábamos campo eléctrico en la superficie del conductor. Ahora no, ahora va a ser en cualquier punto, ¿no? O sea, yo voy a medir en un punto P en el espacio, entonces esta matriz de potenciales va a ser, ¿no es cierto?, al punto P que yo quiero medir. Cualquiera, en cualquier punto en el espacio. Pero el campo eléctrico, entonces, es función de la carga. Ya, correcto. Por tanto, y con la matriz de cargas, usted se acuerda, calculábamos el campo eléctrico generado, que era una constante multiplicado por la carga y dividido entre la distancia. A ver, ¿se acuerda o no? ¿Sí? O entre R. O sea, la matriz de cargas o el campo eléctrico generado por las cargas, ¿no es cierto?, es proporcional a las cargas para cada hilo conductor. Cuanto mayor es el nivel de cargas, mayor es el campo eléctrico. Y cuanto mayor es el campo eléctrico, mayor es el potencial, mayor es la tensión. Conclusión, cuanto más alta es la tensión, más alto el nivel de campo eléctrico generado. Cuanto más alta es la corriente, más alto es el nivel de campo magnético generado. Cuanto más alta es la tensión, más alto es el nivel de campo eléctrico generado. Transversalmente, los rojos son de mayor intensidad. Claro, ¿por qué? Porque también el campo eléctrico está en función del R. Cuanto más cerca del conductor está, más intenso también es el campo eléctrico. Y entonces se le tiñe de rojito, ¿no? Los azules son los más alejados. Ahí está el campo eléctrico. Lo rojo es lo más intenso. Ahorita lo vamos a ver. Es lo más intenso. Campo eléctrico. A ver, campo magnético. Ahí está el campo magnético. ¿Se acuerda que para este campo magnético, el campo magnético para el flat, si se acuerda usted la curva, ojalá que se acuerde, espero que no se haya olvidado, aquí el campo magnético, ¿se acuerda? Era así. A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? Sí, profesor, sí. Por tanto, en la fase central está el mínimo. Para el campo magnético, que estamos hablando del orden de los 10 a 15 microteslas.
Pero en el rojo estamos hablando de 150, 300 microteslas. Lo mismo podemos hacer con el campo eléctrico, para la misma línea, que también es intenso alrededor de los conductores. No olvide que el campo magnético es tangencial al punto de medición. Aquí es radial. Entonces, ya lo tenemos claro. Necesito entonces calcular las cargas eléctricas, ¿verdad? Necesito calcular las cargas eléctricas. Voy a poner un poco más fuerte. ¿No es cierto? Necesito calcular las cargas eléctricas y las distancias, ¿no? Ahí está el campo eléctrico, dirección del campo eléctrico debido a una carga Q. Su módulo es igual o es proporcional, donde K, ya lo conocemos, ahí está el K, metros por... proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Solo que para el campo eléctrico, si usted se acuerda, si quiero medir el campo eléctrico en un punto A cualquiera, yo tengo que tomar en cuenta el efecto de tierra. Para este conductor, este es su campo eléctrico. Y para su imagen, siendo que su imagen es negativa, entonces el campo eléctrico no se aleja, sino entra desde el punto, entra hacia la carga. O sea, para el campo eléctrico y para cada fase hay una composición de dos fasores, una de la carga real y otra para la carga imagen. Entrante para la carga imagen, saliente para la carga real. De modo que si tomo en cuenta las otras fases, tengo que razonar de la misma manera. Entonces, como son dos fasores, o dos vectores, digamos, para cada conductor, si son 6, entonces estamos hablando de 12. ¿Sí? Y entonces, pues, dado un punto, me dedicaré a calcular lo mismo, las componentes horizontales y las componentes verticales. ¿Se da cuenta? Las dos cargas tienen la misma magnitud. Pregunto, solo pregunto, ¿qué pasa si voy a extender este eje X? Solo para darnos cuenta mejor. En el suelo, en este punto, muy tenue, voy a cambiar de color, rojo vamos a ponerle. Entonces, en este punto, en ese punto rojo, ¿cómo es el campo eléctrico? Me va a dar oportunidad, no importa. ¿Cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico, debido a la carga real, el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es este de acá. Ah, no me deja salir. Qué pena. Ah, para la izquierda, pues da lo mismo. El punto entonces, el punto va a estar acá. Punto celeste. Entonces, el campo eléctrico en este punto, para ese conductor, es este de acá. Y el campo eléctrico, debido a su imagen, en ese punto, ¿no es cierto?, es este de acá. Ambas distancias son la misma.
tanto el R en el denominador es el mismo. La carga es la misma. La magnitud de la carga es la misma. Por lo tanto, el campo resultante eléctrico generado por la fase, llamémosle no sé qué fase, a esta fase azul, ¿tendrá componentes horizontales? No, profesor. Todo vertical, perpendicular al suelo. Quiere decir que cuando tú mides el campo eléctrico en el suelo, en el nivel del suelo, el campo eléctrico solo tiene componente vertical. Y puedes asegurar que es de signo negativo, hacia abajo. Sí. Pero no sucede así si es que tu campo lo quieres medir en un punto cualquiera en el espacio. Ya es asimétrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta distancia desde este punto a su imagen es diferente, o en todo caso mayor, que la distancia a la carga real. Y entonces hay que encontrar las componentes, ¿verdad? Bien. Fíjense las cosas que, ¿no? Que hay que razonar, mirar las cosas. No hay que mirar fórmulas, por Dios. Ya no se trata de resolver problemas de circuitos, ¿no? Problemas de transformadores, de circuitos desbalanceados. No, ahora se trata de interpretar nuestra profesión en base a los conocimientos que tenemos. Porque todo lo que yo te estoy mostrando no es nuevo. No es nuevo para nosotros, absolutamente. Angel Sanchiraico, ¿te encuentras, por favor? Sí, profesor, presente. Buenas, ¿cómo estás? Niel Baldoceda, ¿estás? La cantidad de prácticas del curso. Me estaban comentando que en el ciclo, en el ciclo de verano hubo una cantidad de 4 prácticas, ahora son 5. Bueno, Sí. en realidad no sabemos con certeza cómo va a ser. Quisiéramos consultarle y Sí, verificarlo con tienes usted, razón, ¿no? tienes razón. Yo también estoy sorprendido. A mí me han entregado un calendario que debo cumplir. Entonces estoy sorprendido realmente por lo que me han impuesto. Ustedes saben, digamos, académicamente yo solamente soy un profesor, ¿ya? Entonces, y debo obedecer, digamos, lo que dispone la facultad. No me puedo ir sobre lo que dispone la facultad. Pero yo estoy siempre sorprendido, ¿ya? Déjame, a ver, déjenme hacer una consulta ahorita, vamos, un ratito. Voy a hablar primero con la secretaria de los departamentos académicos. Ahorita, sí, profesor, un no sé ratito. si me permite una pequeña acotación también. Vamos a ver. En otro curso, profesor, también pasó algo similar. ¿Y qué pasó? Estaban definiendo de que en este ciclo iba a ser parcial y final. Sin embargo, Secretaría, Departamento Académico se había equivocado y lo corrigieron. Y estoy hablando del curso de formulación y evaluación de proyectos. Correcto. ¿Y lo dejaron en cuántas prácticas? En 4 prácticas. Y supuestamente en 4 lo el dejaron, ya no en salía 5. de que era parcial y final. Ya no en Sin 5. embargo, se consultó con departamentos y ahí había existido un error y ya se corrigió eso. Entonces, O sea, se corrigió para que sea 4. Exacto. ¿Sí? En formulación. Entonces, de repente, para mi curso es lo mismo. De repente, profesor. Por eso, mantén la distancia. Carambas. A ver. Voy a hablar con el jefe del departamento. ¿Quién es el jefe del departamento? ¿Saben? Creo que es Ubaldo Rosado, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, vamos a hablar con Ubaldo Rosado. A ver. Siempre mantén la distancia. Al toro por las astas, ¿ya? Siempre.
contesta. ¿Aló? Ubaldo, Juan Bautista te saluda. Oh, hola, ¿qué tal, Juan? Ubaldo, hazme un favor, hermano. Resulta que en el curso de línea de transmisión 325 están programadas 5 prácticas calificadas, además del parcial y el final. ¿Te acuerdas tú que eso es así? Eso no es así, siempre ha sido 4, Ubaldo. Bueno, la verdad que tú has llevado el curso, pues yo no sé, tú has llevado el curso. Bueno, yo no recuerdo eso, pero... ¿Tú no has tenido reclamos al respecto por otro curso? ¿No? Porque hay otro No. curso en donde está programado también 5 y lo han corregido. Y yo supuse que lo han corregido a 4, seguramente con tu autorización o te han mandado un memorándum o algo al respecto. No. No. O sea, a mí no me han solicitado nadie, ¿no? Ya, Yo tampoco no he revisado esa parte porque Ya. cada profesor para inicio de ciclo verifica, ¿no? Pero ya. ahora la única solución sería pues, que dupliques una nota, la única, si ya no hay tiempo, Ya, que la otra salida, pues porque van a dar, de todas maneras, ya. debe aparecer una nota, porque si no, no. Sí, pues sí, tienes razón. Ok, La Ubaldo, única salida, ya maestro. no hay otra, pues. Ya, correcto. Ahorita ya pues, duplican una nota, porque los alumnos son bien vivos, van a querer la más alta, ¿no? Claro. Todos Bueno, ellos van a decir, no, ya. la más alta, pues. ¿No? Ok. La otra es dejarle un trabajo, pero yo no sé si habrá. Pues, ya. Sí. Ya, Ubaldito. Oye, compadre, Ya. muchas gracias, ¿ya? Gusto de saludarte. Nomás, pues. Ya, Ya. chao, manito, Ya. chao. Gusto de saludarte. Mejor dicho, no me ha dicho nada. Pero me lo ha dejado a mi buen criterio. Dice que incluso que duplique una nota. Me ha autorizado a duplicar. Vamos a ver. Pero yo estoy tomando la práctica, pues ese es lo malo. Ingeniero, Vamos a ver, tranquilo, hermano. Uy, no. Esta Lisette. A ver, Paola. A ver, un ratito. Sí, estas cosas hay que resolver. ¿Ah? Hola. Nada. A ver, ¿a quién más? A ver, sigo fastidiando a la señorita Lisette Castro. Ella es la que más sabe, pues. Siempre mantén la vista. Qué espesa. A ver, otra. ¿Conocen el nombre de otra señorita que está en la jefatura de departamentos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta señorita? Paola Ruiz es de escuela, ¿no, ingeniero? Bárbara. Ah, sí. Paola Ruiz, sí, no me contesta Paola Ruiz. Bárbara. Bárbara Quispe. Pasan por mi puerta vendiendo churros. Estoy en mi rico Tahuantinsuyo. Correcto, ingeniero, así es. A puro orgullo, Así es. por si acaso. Yo soy orgulloso de mi barrio, en mi glorioso Colegio Libertador San Martín, colegio estatal. Pero ahora vivo por las casuarinas, ¿no? Todo pitulco. Pura tontería, la verdad. De verdad que por mis hijas lo hice, pero en realidad es exagerar. Nunca exageren, muchachos. Siempre razonen lo que es más económico, lo más conveniente. No se equivoquen como yo. Lo hice de joven, en realidad. Me fue muy bien estudiando línea de transmisión. Salí de la universidad y me pusieron de asistente al gerente de mantenimiento de línea de transmisión de StatGraph. Lo serruché el piso y llegué a ser jefe yo. Y a mi jefe lo mandaron a otro lado. Este es un mensaje de Claro.
y al año me mandaron a Francia a entrenarme en línea de transmisión. ¿En qué universidad, ingeniero? ¿O en qué centro de investigación? En donde me fui a... ¿Te refieres a Francia? Sí, ingeniero, a En Francia. la planta de Alstom, en Francia. Ah, ok, ok. Ellos son fabricantes y constructores de línea de transmisión en el mundo. Por supuesto que he vivido en París. Ya después he viajado a Brasil para probar torres metálicas. ¿Qué espesos? A ver, insisto, ¿ya? No, tenemos que resolver este problema. Me preocupa porque ahora les voy a tomar práctica calificada. Y no quisiera... A ver, ¿qué hora es? Son las ya, ok. Y no quisiera, no es mi intención, como digo, desaprobarlos, ¿no? No, no, de ninguna manera. Y tenemos una muy mala nota que ver, vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque si solamente son 4, ¿no? Porque si fueran 4, entonces lo que yo puedo hacer es dar por no tomada aquella que ustedes tienen la nota más baja. ¿Se acuerdan? La segunda. ¿Sí? Lo que más les convenga. Mejor dicho, voy a suponer que nunca lo tomé. Y le tomo las 3 siguientes. ¿Le parece bien? Por mí sí, profesor, estaría bien. ¿No es cierto? Sí, fue Pero, si no me contestan, entonces, ¿cómo hago? Espérense. Y Lisset no me quiere atender. Dirá, los profesores me molestan. Ya. ¿Qué curso me dijiste? ¿Qué curso me dijiste? ¿Qué curso me dijiste que lo pasaron a 4 y que había habido un error? Alguien me comentó al respecto. Formulación de proyectos, Jorge ingeniero. Formulación de proyectos. ¿Quién es el profesor? Ahí hay varios, pero con De Gregori creo que también hubo un tema de ese tipo. O sea, le estaban diciendo que vamos eran... a llamarlo a Luis de Gregori. Luis de Gregori ha sido profesor en la Academia César Vallejo. Él enseñó física. Muy bueno. Y en aquellas épocas, por necesidad de dinero, yo también, los 2 últimos años me presenté a un examen a la Vallejo, Luis de Gregori. Y me presenté, e ingresé, pues yo he sido profesor de álgebra en la Vallejo, por si acaso. Y ahí lo conocí a mi pata Luis de Gregori, que ahora él es director en el Ministerio de Educación y alguna cosa. ¿Aló? Luchito de Gregori, Juan Bautista te saluda. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, maestro. ¿Cómo está tu salud? ¿Bien? ¿Tranquilo? Gracias a Dios, hermano. A ¿Qué? esas alturas con algunos golpecitos, pero estamos bien. Sí. Más importante. Toda la vida me acuerdo de tus dibujitos en la pizarra en física, hermano. Ese hombrecito que dibujabas con el móvil, los vectores. Sí, ahora me estaba acordando un poco de la academia, pues, de la buena gente como Jorge Arismendis, Luchito Bizarreta, ¿no? Esa gente brava. ¿Ah? Solo que yo, como bonita época, pero claro, yo terminé la universidad y me retiré del mundo, pero mis amigos se quedaron, ¿no? Mis patas. Sí, entonces, dejaron pues. Claro, nosotros sí, tú, yo y un par de patas más, privilegiamos mejor la profesión y que no me quejo, nos ha ido muy bien, creo. A ti también, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Oye, quiero consultarte una cosa. Tú tienes un curso, me parece, de formulación de proyectos. Inicialmente tú debías tomar 5 prácticas calificadas y te lo han pasado a 4. ¿Eso es verdad? Sí, han pasado a 4. Ahí había un error de orden. Ya. En una lista aparece 4 y en otra aparece 5. 3. Hay una lista de Excel que nos mandó departamentos académicos. Sí. Ahí aparece que son 4 prácticas. Ya. Pero a mí me han mandado una que son 5. ¿En tu lista? En mi curso, sí. ¿Puedes pasarme ese archivo? Yo te trato de explicar.
Ya, lo busco. Mándamelo a mi correo nomás. Correcto, lo paso a tu correo. Ya, pero ayúdame en ese tema. Yo no quisiera, la verdad, no quisiera poner en aprietos a mis muchachos. ¿Cómo? Hay que orientarlos bien a los alumnos. Entonces yo te trato de averiguar un poquito. Correcto, Lucho. ¿Me ayudas en ese tema? ¿Ya? Sí, Listo. Es toda una confusión ahí porque la verdad que parece que con tanta información ha generado confusión en varios cursos. Ya ves, estoy en las mismas y estoy fregando a mis alumnos. Ok, Luchito, te remito por correo. ¿Sabes para qué me mandas también el correo? Para tener tu coordenada. Perfecto. Pones mi apellido y ahí aparece en el correo de la uni. Correcto, no te preocupes, yo tengo tu correo. ¿Ya? Sí, manito, ¿ya? Y te lo envío todavía por WhatsApp. ¿Ya? Y me llama, oye, entonces tenemos que reunirnos, te invito por ahí a almorzar. ¿Ah? Una carnecita, nos vamos al hornero, nos vamos un rato. ¿Ah? ¿Está bien? Yo no, ya hace tiempo yo estoy, hasta inclusive... ¿Qué pasa? Me movilizo en el bus, todo, pero donde sea, hermano. Aunque sea en una esquina, comer un palo de anticucho con todo gusto. Su madre. Ya, correcto. Ya, hablamos ese tema. No te preocupes. Por supuesto que sí. Entonces nos vamos a un buen hueco, pues. Listo. Ya, ok. Luchito, muchas gracias. Te mando correo hoy día. ¿Ya? Un abrazo grande. Chao, hermanito. Gracias. Y pata Lucho de Gregorio. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, entonces todo tiene solución. Vamos a hacer lo siguiente. Espérate. Perdón, me equivoqué, caramba. Lisette. Siempre mantén la distancia. Qué mala, no me contesta. Vamos por último a Paola Ruiz, ¿ya? Que es la secretaria de los directores de escuela. ¿Aló? Paulita, gracias por contestarme, cosa que te agradezco. Le contesté y no lo escuchaba hace rato. No me digas, Paulita, te agradezco la deferencia. Un favor grandazo. Tengo una grave confusión y que de repente tú estás enterada. Resulta que en mi curso línea de transmisión han programado al principio del semestre que yo debo tomar 5 prácticas calificadas, además del parcial y final. ¿Sabes tú si ese es un error? ¿Debiera tomar solamente 4 porque siempre fue así? ¿Te acuerdas, Paulita? De verdad que no le podría indicar porque no tengo ahorita a la mano... Ya. Lo del avance, porque estoy en la calle, estoy en el carro. Sí, te entiendo. En todo caso lo puedo revisar. Ya. Y en todo caso, el tema está ahí, que como nosotros hemos mandado eso para revisión a inicios del ciclo, y es que para que, claro, se revisara y que hubiera una observación que hiciera en ese momento, porque dado que ahorita está en transcurso del ciclo, no sabría decirme si se va a hacer alguna modificación. Se podría. Entiendo. Pero, o sea, yo pude haber... Es mi error de Orce. Sí. Yo sí lo puedo notificar y decir, no, mi carta no está así y es un error tuyo que no lo hayas modificado, sí me puedo quejar por eso. Perfecto. Pero si nosotros hemos puesto que es 5 y de repente usted no lo ha revisado en su momento y no lo notificó, o sea, te entiendo. O sea, sí debí patalear, ¿verdad? Qué pena, no me dijeron así, me mandaron así, estos son los cursos, y le pregunté a Lisette y Lisette me dijo, usted tiene que obedecer, bien mala la Lisette. Ok, Paulita. Nosotros mandamos eso y se puede modificar al inicio, por eso se manda para ayúdame porque yo no quiero tomar 5 prácticas calificadas para el próximo semestre. Ahora voy a ver cómo lo resuelvo, pero en esto me vas a ayudar ahora. Si es que todavía podemos modificar, ayúdame con eso, Paulita. 393M, línea de transmisión, ¿ya? ¿Ya? No se preocupe, yo lo anoto. Correcto, Paulita, un saludote, pues, te agradezco mucho, ¿ya? Yo te saludarte. Chao. Ya, muchachos, entonces voy a hacer lo posible para que sean 4, ¿de acuerdo? Si son 4, entonces elimino esta bendita nota que tenemos, la más baja, ¿de acuerdo? La voy a dar por no tomada, ¿de acuerdo? Sí, profesor. ¿Ya?
Ahora, si me obligaran, porque ella dice que yo debía haber pataleado al principio, ¿no? Yo debía haber reclamado al principio. No me dijeron así, la verdad. Me dijo Lisette, la secretaria de departamentos, me dijo, no, eso es lo que ha dispuesto Orce, ¿no? Hay una contradicción. Porque yo sí observé, ¿por qué debo tomar 5 si siempre he tomado 4? Entonces, vamos a suponer dos cosas. Primero, si es que hay un error de Orce, entonces lo van a bajar a 4. Eso me lo va a verificar Paola Ruiz, la secretaria de los directores de escuela. Si en el peor de los casos, me obligan a tomar 5, ¿no? Me obligan a tomar 5. En cualquier caso, si son 5, ¿cuántos se eliminan? 1 nomás, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, profesor, 1 solo. Ya, ok. Voy a procurar que sea 4, ¿ya? Voy a procurar que sea 4. Pero en cualquier caso, voy a controlar el tema. Por favor, de ahora en adelante, todavía me quedan 3 prácticas. Haga su mejor esfuerzo, que yo voy a calificar voy a tratar de detectar en lo que escribe su conocimiento, ¿ya? Su entereza. No deseo desaprobar a nadie, pero hay uno por ahí o dos que la verdad están bien dejados, ¿ya? Entonces no quiero ver que hayan dejados, ¿ya? Y de acuerdo con eso le voy a poner una nota. No necesariamente me voy a poner espeso poniéndole 0,5, no. De modo que esta práctica que hoy día vamos a tomar, voy a tomar de esa manera, ¿ya? Lo vamos a ver de esa manera, de la mejor manera, mejor dicho, ¿ya? Solo quiero saber, detectar que en su examen usted sí sabe, tiene el conocimiento para el procedimiento. Se puede equivocar de repente en la calculadora, pues, pero yo quiero ver su procedimiento. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Bien, ¿qué hora tenemos? 7:20. Me comprometo a tratar de resolver el problema, ¿ya? Muy bien, muchachos. Disculpe. Sí, dime. Registré la asistencia. Si es que aún... No escucho, no se te escucha nada. Ingeniero, es el compañero Eric Echevarría que está pidiendo... Walter Echevarría. Ok. Sí, ingeniero. ¿Y por qué no me contestó Echevarría en su momento? Ingeniero, teníamos un cruce con el curso de evaluación y él estaba con su grupo a punto de exponer. Estaba exponiendo prácticamente. Ok. Aceptado. Ok, ingeniero. Aceptado, no hay problema. Ok, ya está, ya como pueden ver, ya está asistido, no hay problema. Está presente, ¿ya? Profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, el alumno Guillén tenía problemas con el internet y se podría poner presente, por favor. ¿Ah, sí? ¿Tienes problemas con el internet? ¿Qué significa tener problemas con el internet? Mario, ¿tú me puedes decir qué significa tener problemas con el internet? Sí, ingeniero. Básicamente a estas horas la red se entrecorta, se cae en algunas zonas y eso nos desconectamos, ingeniero. Sí, está pasando regularmente. Ok. Ya. Sí, ingeniero. Ahora sí entendí. Ya, ok, Guillén está presente, por supuesto. No hay ningún problema, ¿no? No, yo no quiero hacerles problemas. Solo que, bueno, pues, ¿no? O sea, ya cuando lleguen ustedes a mi edad, ya, ¿no? A los 60 años, entonces ustedes van a tener muchas ventajas, ¿no? Solo prepárese bien, muchacho. Prepárese bien, por favor, pues, por favor. Usted no se preocupe, usted va a lograr su ubicación en la sociedad profesional, pero prepárese bien, que se note que usted es de la uni, no se olvide, ¿no? Me refiero, pues, para que tengas comodidad en tu vida futura, ¿no? Pues yo tengo contratado, pues, un internet de velocidad 200 y ese tipo de cosas, ¿no? Tengo el Zoom tengo licencia, pues, para mí, indefinida, ¿verdad? O sea, tengo esas cosas, esas ventajas, ¿no? Pero entiendo, yo les entiendo la vida, ¿no? Yo he sido mucho más pobre que usted, por si acaso. Mucho más pobre, no tiene usted idea cómo mi madre ha hecho lo posible para que yo coma, para que yo me vista. Solo tenía 2 jeans para ir a la universidad, nada más, por si acaso, ¿no? Y viejos, por supuesto, ¿no?
Le he pasado bien negras. Hasta que ingresé a la César Vallejo. Ya, pues, ¿no? Ya tenía mi platita, pues. Ya compraba carne para ir a comer con mi vieja. Aquí, a mi rico Tahuantinsuyo. Estoy solito en la casa de mi madre en este momento, ¿no? Ya falleció, pero todo lo conservo igualito como me lo dejó. Estoy durmiendo en su cama. Tengo acá el televisor viejo Panasonic, que ella veía su televisión. Tengo su cocina. Tengo todo. ¿Ah? ¿Qué les parece, muchachos? Yo le tengo un amor a mi vieja y a mi viejo. Pues. Mi viejo ha sido técnico electricista en Enel, que en ese tiempo se llamaba Empresas Eléctricas Asociadas, Electrolima. Entonces él fue técnico, ¿no? Gracias a ese técnico electricista, mi padrastro, no fue mi papá, fue mi padrastro. Gracias a ese técnico electricista, yo soy ingeniero electricista. O sea que yo le debo a mi padrastro lo que soy. ¿Se da cuenta? Me enseñó a cambiar medidores. Me gustó, me encantó. Una cosa bien interesante. Así es, pues, muchachos. Usted nunca se olvide de su tierra, de su suelo donde estuvo. Nunca se olvide de las personas que lo ayudaron. Siempre hay que ser agradecido, ¿ya? Toda la vida, y ser bueno en todo, ¿no? Buena persona, buen profesional, buen estudiante, buen padre, buen esposo. Hay que ser bueno en lo posible todo, ¿ya? Y te va a ir bien, te va a ir bien. El karma siempre va a ser favorable a ti. No tienes idea cómo yo he descubierto eso, ¿ya? Por eso es que no me falta, pues, no me falta, ¿no? Nunca me ha faltado, ¿no? Porque he tratado de ser empeñoso en la vida, ¿no? Así es, pues, muchachos, yo deseo siempre lo mejor para ustedes, ¿ya? Entonces, veamos el curso de la mejor manera. Bien, ahora sí, terminemos o completemos la idea. Ya sabe, el campo eléctrico en un punto es la composición debido a un conductor, generado por un conductor y su imagen, ¿no es cierto? Son dos campos que hay que componer. O sea, por cada conductor, porque hay que tomar el efecto de tierra, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, para el conductor morado hay dos, ¿no? Una saliente, un campo eléctrico saliente morado, y otro entrando, pero a su carga imagen, a la imagen del conductor superior. Por eso apunta hacia abajo. Y lo mismo para cada conductor. ¿Sí? Y se mide también a 1 metro del suelo. Por ejemplo, con eso. Un analizador de espectro. La marca es Spectrum. O por ejemplo eso, ¿no? De otro fabricante. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos dedicamos ahora a analizar punto por punto, ¿no? Las ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, claro, yo pongo mis dibujitos para que usted lo vea clarito, ¿no? Para que usted practique, entienda mejor el concepto de lo que estamos tratando de hacer. Entonces puede usted ver que tenemos pues un campo eléctrico saliente y un campo eléctrico entrante hacia la carga imagen de ese conductor. Y lo que hacemos es calcular las componentes, ¿ve? Las componentes en función a los ángulos θ1, θ2, que dan con la horizontal cada uno de los campos, ¿ve? ¿No? Y así, ¿no? O sea que no es gran complicación, ¿no? Y entonces ahí está las componentes cartesianas, ¿verdad? Componentes cartesianas. Y acá está la carga de rojo. Entonces la carga puedo reemplazarla por fasores. Entonces puedo poner al Q como un fasor. Pero puedo representarla también como una sinusoide en función al tiempo, omega t, y calcular en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? De modo que para n conductores, en un punto A cualquiera, entonces el campo eléctrico es la sumatoria, pues, ¿no?
una sumatoria del efecto de todos los demás, ¿no? De todos en un punto. Entonces hay una sumatoria, de todas maneras, ¿no? Lo mismo para el campo eléctrico, digamos, vertical, ¿no? Y luego hacemos la composición. Y listo, ¿no? No hay mayor inconveniente. Esto es lo que dedujimos hace un rato, que a nivel del suelo, ¿no? La componente horizontal es nula, ¿sí? Debido a la simetría, ¿verdad? Entonces en el terreno mismo es cero. Eso es solamente cero para el terreno, y entonces las ecuaciones anteriormente escritas la podemos simplificar, si es que se quiere, ¿no? Campo eléctrico en función al tiempo, ya dijimos, la carga es la única que cambia, la carga. Entonces la carga la vamos a reemplazar, ¿no? En función al tiempo. Esta es la carga, ¿ven? Que también son un ángulo de 0, menos 120 y más 120, ¿no? Ahí está la carga, ¿no? Entonces las cargas yo las puedo reemplazar por sus funciones en el dominio del tiempo. Y entonces me va a salir pues un campo horizontal en función al tiempo y un campo vertical en función al tiempo. Así me va a salir, ¿no? De tal manera que esa composición, en un punto A, yo tengo una componente en el tiempo y una segunda componente en el tiempo, que son la parte horizontal y vertical, ¿no? Y entonces el campo eléctrico, pues ahí está la carga, ¿no? Y estas son las componentes cartesianas. Acá está la suma de los tres, más. Debido a la carga, ¿no? Debido a la carga, en ángulo 0, menos 120 y más 120. Los tres los sumo. Simplemente eso, ¿no? Simplemente eso. Y luego se resuelve, pues. Si tú las componentes en el tiempo las graficas, siempre da una... Esto se puede llamar curva de Lissajous, si alguien sabe de esto, ¿no? Es decir, el campo en cualquier punto, en cualquier momento t, en todo el tiempo, mejor dicho, la resultante del campo está simplemente oscilando alrededor de esta curva. Siempre. Siempre. Método fasorial. Entonces las cargas, a las ecuaciones de cargas anteriores, le pongo fasores, pues. Estos fasores. Ya no en el dominio del tiempo. Entonces en las cargas pongo los fasores, pues. ¿No es cierto? Y hago lo mismo, ¿no? Eso era todo, ¿no? No es gran cosa. No les voy a pedir calcular todo esto, no es necesario. Usted tiene que practicar, por favor, esta parte, ¿no? Pero esto no les voy a pedir. Es bastante laborioso, mejor dicho, ¿no? Es bastante laborioso. Pero, por favor, entienda el concepto. ¿Ya? El concepto. Fíjese, ¿ve? Para los diferentes entidades, digamos, internacionales, por ejemplo, la norma europea, mire, ¿ve? Para los trabajadores, 25 kilovoltios por cada metro, pero para el público, 10. Norma europea, ¿no? En cambio, para la norma, para la International Commission on Non-Ionizing, etc., 8 y 4. En el Reino Unido, igual. O sea, no hay un acuerdo, ¿eh? No hay un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia, 10. Pero la Comisión de Regulación de Energía de Colombia, 5. Está dentro del mismo Colombia. Y en el Perú, 4.2 para la población y 8.3 para los trabajadores. ¿Ya? Y listo. ¿Y yo qué he hecho? Pues es un programita en donde primero genero, ¿no? Primero genero
una base de datos. Por ejemplo, en esta línea de transmisión, genero una base de datos en Excel. Conductor, hay 5 conductores, 3 conductores de fase y 2 hilos de guarda. Los hilos de guarda siempre los pongo al final, 4 y 5, son 5 hilos en total. Y las tensiones en esos 2 hilos de guarda es 0, ¿verdad? 0. Sus ángulos de fase 0, pues 0. Y sus coordenadas son esas, ¿no? Coordenada X, 6.1 metros a la derecha y son 6.1 metros a la izquierda, ¿no? Porque la separación entre ellos es 12.2 y el eje vertical pasa por el centro. Su radio físico, la altura sobre el suelo 25 metros, y le voy a llamar fase 0, 0 ambos, ¿no? En cambio, para los conductores, fase 1, fase 2, fase 3, el conductor central está en X igual 0, el de la derecha a 8.2 metros, y el de la izquierda, el de la derecha 8.2 y el de la izquierda menos 8.2, ¿eh? Y el radio físico, los 3 conductores son iguales, en metros, y la altura sobre el suelo es 20 metros. Son las fases 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta? Muy bien, entonces lo que hago yo es cojo uno de ellos, bueno, calculo, si usted se acuerda, hay que calcular la matriz de potenciales, que está en función a las distancias, y luego saco la inversa y tengo las capacitancias. Y como tengo la matriz de tensiones, entonces ya tengo la matriz de cargas, ¿no es cierto? Automáticamente tengo la matriz de cargas. Y como ya tengo la matriz de cargas, ¿no es cierto? Ya tengo la matriz de campos, ¿sí o no? Porque el campo es igual, proporcional a la carga dividido entre el radio. Entonces, eso es lo que he hecho acá, nada más, no es gran cosa, ¿no? Entonces saco la línea de 220 kilovoltios que le mostré el Excel, tomo ese Excel como dato y me sale pues los resultados, ¿no? Vamos a medir el campo eléctrico a 1 metro X del punto a estudiar, X igual 0 y a 1 metro del suelo. En ese punto voy a analizar cómo es el campo eléctrico. Y también voy a trazar la curva a 1 metro del suelo en toda la faja de servidumbre. O sea, voy a analizar en un punto y voy a analizar en la faja de servidumbre. Listo. Campo eléctrico a 1 metro del suelo, 220 kilovoltios. El límite es prácticamente 1, siendo que es 4.2 el máximo. 4.2. Y es para esa estructura que le acabo de enseñar. Ahora, el análisis en un punto dado, tengo aquí, por ejemplo, la componente fasorial X y la componente fasorial E sub I. ¿No es cierto? Por ejemplo, para omega t igual a 3, omega t igual a 2. ¿Qué significa omega t igual a 2? ¿Qué significa omega t igual a 2? Omega t igual a 2. Porque eso es lo que he marcado. Omega t igual a 2. Mario, divide por favor 2 entre omega, que viene a ser 2pi f. F. Divide eso, por favor. Dos entre 2pi f, que es lo mismo que 1 entre pi y f, ¿no? Cero punto 5,3 por 10 a la menos 3, ingeniero. Ya. 5.3
0.00053 segundos. ¿No es cierto? Sí, ajá. O sea, en t igual 0.0053 segundos, la componente horizontal tiene este valor y la componente vertical tiene este valor, fasorialmente hablando. ¿Sí? Eso es lo que hay que interpretar, ¿verdad? Y este es su X fasorial. Entonces la composición de ambos, ya tengo el fasor, la magnitud del fasor. ¿Sí? En el punto 0,1. Solo en ese punto, es lo que he hecho yo, es lo que hemos hecho. Otro, tengo la componente instantánea en el tiempo. Este es el valor instantáneo. ¿Se da cuenta? El valor instantáneo. O también la magnitud y su ángulo, porque es el fasor, pues la resultante, ¿no? Por ejemplo, para t igual a 2, ¿no? Para omega t igual a 2. Para t, o sea, donde t es igual a 0.0053 segundos, ¿no? Así dijimos. Entonces su magnitud es 0.27 y su ángulo es menos 75 grados. ¿Ve? Entonces se puede calcular pues, punto a punto, ¿no? Y esto es lo que le dije, como es los puntos, las componentes en el tiempo, E sub i, mejor dicho, E sub i y E sub x. E sub i y E sub x, ¿no? En un punto dado, ¿no? Y esa es la estructura. Esa es la estructura. A ver. Razonemos. Suponga usted... no, mejor les muestro de una vez. En PowerPoint está mejor. Vamos a razonar, ¿no? ¿Cómo es esto? Campo magnético. Muy bien. Fíjese usted. Eso. Fíjese usted. Fíjese esa línea de esas características y con esos datos. Microteslas, ese es campo magnético. Vamos a suponer en t igual a 0. En t igual a 0, ojo, en t igual a 0, estamos acá. Muy bien, en t igual a 0, la fase R está pasando por 0. La fase S, ¿no? La celeste, está por acá. Y la fase T está por acá, por el desfase. Muy bien, para t igual a 0. ¿Cómo es el campo magnético? ¿Ve? La fase R, amarilla, pasa por 0. Por lo tanto, el campo, en ese momento, la corriente que vale 0, ¿verdad? La corriente que vale 0 no genera campo magnético. Esa fase.
pero este es válido solamente en t igual a 0. Este es en el instante t igual a 0. No se olvide usted que todo opera en sinusoide. Y el campo eléctrico, fíjese usted el campo eléctrico. Entonces pregunto, ¿por qué hay campo eléctrico? ¿Por qué no hay campo magnético a la izquierda, pero sí hay campo eléctrico en la izquierda? En esos dos subconductores. No hay campo eléctrico en esa fase, porque precisamente campo magnético en esa fase no hay, o en todo caso es nulo, debido a que en ese instante el campo, la corriente eléctrica es nula. Pero eso no significa que no haya tensión. ¿Me entendieron o no? Sí, eso no significa que no haya tensión. Y si no hay tensión, mejor dicho, y si hay tensión, definitivamente hay campo eléctrico. En t igual 1.667 milisegundos. No se olvide que el t sale del omega t. Entonces los tres son diferentes. Incluso dos de ellos son iguales. Entonces hay campo magnético. Y por supuesto hay campo eléctrico. En t igual 3.33 avanzamos la vertical roja. Igual o parecido. Solo que la celeste está pasando por 0. Por eso es que está en 0. Pero eso no significa que el campo eléctrico sea 0. Para t igual 5 milisegundos, ahí está. O sea, usted puede ver que el campo se mueve en todo instante. Esta es la foto en t igual a 5 para el campo magnético. Y para 6.6, este es el campo magnético en 6.6 milisegundos. Mejor dicho, pues, todo el tiempo, por ejemplo, el campo magnético, perdón, el campo eléctrico, lo ve así. Así que no me venga usted a pensar, y ojo, no me va a decir que esa es la velocidad. ¿Verdad? A ver, entre pico y pico del campo eléctrico o campo magnético, por ejemplo, entre pico y pico, o sea, aparece el pico, luego baja por la sinusoide, pues, y luego vuelve a subir a través, al pico otra vez, entre pico y pico, para que llegue al máximo, deja el máximo, otra vez llega, pasa el tiempo y alcanza otra vez su máximo. ¿En cuánto tiempo alcanza de máximo a máximo? ¿En cuánto tiempo? No me diga que no sabe. Ahorita le calculo, profesor. ¿Cuánto? Ahorita le calculo, profesor. Un ratito, estoy viviendo. Muy bien. Serían 5 milisegundos, profesor. ¿Por qué, La frecuencia es 60 Hz, así que el periodo es 1 entre 60. A ver. Ajá. Sinusoide. Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto tiempo hay? 1 entre 60, eso es muy bien. Entonces te equivocaste, creo, en la operación A. 1 entre F segundos. Sí, profesor, tiene razón. Es
16 Y eso es lo que, y 0.16. 1 entre F, divídelo por favor, 1 entre F. Estamos en 16 60 milisegundos, Hz. profesor. ¿Cuánto? 16 milisegundos. 16 16 milisegundos, es correcto. 16 milisegundos. Cada 16 milisegundos toca su máximo. Y lo mismo ocurre con el campo magnético. Claro, no igual, sino muy parecido. Por eso es que yo le pido, ¿no? Siempre usted, por favor, profundice. Yo no le estoy enseñando a calcular. El cálculo es lo menos importante de lo que estamos haciendo. Por supuesto, es indispensable que sepas calcular para que sepas cómo es que puedes deducir las cosas. Pero acá no se trata de darte un ejercicio como cuando nos presentamos a la universidad, pues, y resolvemos un problema de factorización, pues, ¿no? No, acá no estamos ya factorizando, dedicando a ese tipo de ejercicios, incluso abstractos, ¿no? Ahora usted tiene que entender el fenómeno de la transmisión. Estamos hablando del curso de línea de transmisión. Entonces, cuando hablamos del pico, a lo largo de la faja de servidumbre, y ojo, esto se está dando en la torre. ¿Cómo crees que sucede a medio vano, adentro de nuestra pantalla, en donde el conductor está más cerca al terreno? Seguramente es semejante, pero como está desplazado kilómetros más adelante o metros más adelante, evidentemente no es igualito esto, pero es muy semejante. Que quede claro. Campo eléctrico y campo magnético. ¿Ah? ¿Qué le parece? Interesante, profesor. ¿Interesante o no? ¿Ah? Sí. Claro. A ver. Tengo una línea de transmisión. A ver eso. Tengo una línea de transmisión. ¿De acuerdo? Tengo una línea de transmisión que alimenta a su carga a través de un interruptor de potencia. La carga en este momento es la máxima demanda. Está operando y es la máxima demanda. De pronto se abre el interruptor. De pronto, la máxima demanda abre el interruptor. ¿Hay campo magnético en la línea? Debajo de la franja de servidumbre, debajo de la línea, ¿hay campo magnético? ¿Hay campo eléctrico? Sí, profesor. Sí, hay, ingeniero. Aún hay corriente capacitiva. ¿Hay campo magnético y hay campo eléctrico? Campo eléctrico sí hay, ingeniero, y si es que está alimentando una carga también hay campo magnético. Dije que el interruptor se abre y por lo tanto la demanda ya no hay. Campo eléctrico. La demanda es cero. Campo eléctrico nomás. Por lo tanto, el campo magnético es nulo. Así y es. el campo eléctrico sigue siendo el mismo, porque el campo eléctrico depende, ¿no es cierto?, La tensión. de la tensión. Ahora, pregunto, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, ahí está el campo eléctrico. ¿Qué pasa con eso si la línea fuera en corriente continua?
sería constante, profesor, no, no oscilaría. ¿Qué significa sería constante? No entiendo. O sea, ya no ¿Cómo interpretas este gráfico si es que fuera una línea de transmisión en corriente continua? Sería estático. Correcto. Correcto. Estático. No cambia en el tiempo. Pero si yo mido el campo eléctrico en un punto como este, el verde, es evidente que en este punto, en corriente continua, el campo magnético, por ejemplo, o el campo eléctrico es lo mismo. O sea, la idea, este radio es mucho menor que estos dos radios. Por lo tanto, el campo magnético generado por esta fase de la derecha es más grande que los otros dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Por lo tanto, el campo magnético generado por esta fase tiene pues un radio, digamos así, por decir algo, ¿no? Más intenso alrededor de él. En cambio acá, más delgado como lo ves. A ver, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Por favor, razone. Ahora, sigo. En vacío, en el momento de Ferranti, ¿qué pasa con el campo eléctrico y el campo magnético? El campo eléctrico aumenta por el efecto Ferranti, a lo largo de la línea. El campo magnético es cada vez más intenso a medida que se acerca al final de la línea, ¿sí o no? El campo eléctrico. El eléctrico sí, profesor, sí. En cambio, el magnético, ¿cuánto vale? 0. No necesariamente, ¿ya? Porque como tú sabes, las capacitancias entregan pequeñas corrientes capacitivas a la línea, ¿te acuerdas o no? Sí, profesor, sí. Entonces genera campitos magnéticos. Claro. Pero en el cable de guarda, despreciable. sí hay, ¿no es cierto? Despreciable. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Tienes esta línea de transmisión. Listo. Pero sus 3 fases, muy ancha, pero no importa. Ahí está. A 1 metro del suelo. No me gusta esa línea, pero bueno. A 1 metro del suelo. El campo magnético. A 1 metro del suelo. El campo magnético es intenso. A 1 metro del suelo es intenso. En un determinado punto. Más o menos, ¿dónde están el máximo? ¿Dónde está el máximo? A la altura de las fases de los extremos. Correcto. Pero es muy intenso. Ya pasó el límite permitido. Campo magnético. Ya pasó los 10 microteslas. ¿Qué haces en este diseño? Este es el diseño que te está saliendo. Pero al momento de verificar campo magnético, está muy intenso. ¿Qué haces? Aumentar el tamaño de la torre. ¿Perdón? Aumentar el tamaño de la torre sería el momento del diseño. Ajá. Tú me estás proponiendo subir la cruceta acá arriba, ¿no? Sí, profesor.
Correcto. Otra forma. Aumentando la tensión porque reduce la corriente. Aumentar la tensión de transmisión. Correcto. Porque al aumentar la tensión de transmisión para la carga, la corriente de carga disminuye. Sí. Pero al contrario, aumentas el campo eléctrico. Eso es cierto, sí. Por lo tanto, hay que confirmar. Y si aumenta la tensión, tienes que aumentar la longitud de la cadena. Cierto, sí. ¿Ves? Nunca se me olvide usted los daños colaterales. Ese es el tema. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, profesor, sí. Ok. Listo, den su práctica, muchachos. De con tranquilidad nomás, haga todo lo que usted pueda, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Gracias. Ingeniero, gracias. Ya lo tienen, ¿ya?